buenos días, pueblo de Dios, sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios y a todos aquellos que están en sus hogares. Queremos darle las gracias por una vez más tomarle su tiempo para compartir con nosotros. Esperamos que este día todos los que son miembros de Propósito Eterno ya estén conectados y puedan ustedes tomar su asiento, acomodarse, porque vamos a tener un tiempo bendecido en la presencia del Señor. Le voy a pedir que en más reverencia que usted pueda, aparte este tiempo, deje quizás la cocina a un lado, apague la estufa, no la deje encendida y pueda sentarse usted en su asiento y poder ser edificados en el Señor en este día. Le damos la bienvenida, somos Iglesia Cristiana Propósito Eterno y estamos en este día transmitiendo desde el 8533 en la Phoenix Drive en Manassas, Virginia, Estados Unidos, y estamos transmitiendo a todo el mundo. Sean bienvenidos a todos aquellos que en este momento se están conectando. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y toda Europa. Sean bendecidos todos. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo. Creemos que Dios ha sido bueno para con nosotros y que este día usted va a ser edificado en el Señor. Vamos a orar a Dios en este día, porque Dios trae palabra para nosotros, palabra buena, palabra sazonada con sal, palabra que ha de ser de edificación a sus vidas. Y vamos a orar específicamente por este tiempo en la presencia del Señor, porque sé que la palabra que este día trae es palabra que quizás puede traer a su vida mucha bendición si usted presta atención. Si es que este día vamos a ponernos en las manos del Señor. Una vez más, bienvenidos a todos y vamos a orar delante de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día, Dios, queremos agradecerte porque nos has dado el privilegio de estar en tu casa, Señor. Padre, qué maravilloso es respirar tu presencia, es respirar tu aire, es estar en este lugar, Señor, en este lugar donde respiramos esa paz, esa ternura. Porque sabemos que estar contigo es lo mejor que le puede haber pasado al ser humano, Señor. Estar sin ti es horrible, estar sin ti es desesperante, pero estar contigo, Dios, es causa de alegría, de gozo y de paz. Padre, muchas gracias por amarnos tanto, por darnos a tu Hijo, por darnos el privilegio de ser casa de Dios aquí en la tierra. Permítenos, Dios, que este día, nuestro tiempo en este lugar, Señor, sea edificante para todos aquellos que nos van a estar escuchando. Que la palabra que tú traes para nosotros, Dios, sea palabra del cielo, Dios, que nutra nuestro hombre interior, nuestro ser espiritual, Señor, que nos edifique, que nos llene de tu presencia, Dios. Padre, bendigo a todos los hogares, Dios, donde están, Señor, sintonizándonos. Ahí llegue tu bendición, Señor, y este día, Dios, sean edificados todos en ti, Señor. Padre, qué alegría es estar una vez más, Señor, transmitiendo, Dios, desde este lugar. Yo oro para que todo ese tiempo, Dios, que han de estar conectados, Dios, por medio de esos transmisores, Dios, sean edificados en ti, Señor. Padre, oro para que tu presencia en mí, Señor, sea manifiesta, sea real, y pueda, Dios, yo mismo, Señor, ser edificado mientras que tratamos, Dios, de hablar de tus verdades, Dios. Padre, muchas gracias por tu Espíritu, porque es el que nos alienta, nos da la fuerza, nos da el poder para hacer todas las cosas posibles. Espíritu de Dios, ven a mi vida una vez más y ensánchate en mi corazón, Señor, y haz de mí, Señor, Padre, un instrumento, Dios, útil en tus manos, Dios, que como saeta, Señor, sea lanzado, Dios, a los aires y lleve esa bendición, Señor, a todos esos lugares, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros en este día. Padre, oro, Dios, para que tu palabra sea como martillo, Señor, que quiebre toda piedra. Que tu palabra sea como espada que penetre hasta lo más profundo de los tuétanos. Que tu palabra sea como aceite, Señor, que sane toda herida, Señor. Nos has puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar y destruir toda obra del mal. Y nos has puesto, Señor, para plantar y para edificar tus vidas. Ahora, Dios, yo oro para que tu palabra cumpla ese propósito, Señor.
y que tu pueblo, Señor, sea edificado en ti, Señor. Padre, yo oro para que todo oído esté abierto y todo corazón dispuesto a recibir esa semilla de bendición que ha de producir eternidad en sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles antes de entrar a la enseñanza en este día, si ustedes de las personas son miembros de Propósito Eterno, usted puede pasar por la iglesia, ahí hay un buzón en la puerta, usted puede depositar ahí su ofrenda en cualquier momento de la semana y puede dejarlo ahí, nosotros lo tomamos de ahí, mi hermano, sus ofrendas, sus diezmos, y siéntase con esa libertad. Algunos preguntan qué hago con ellos, usted puede pasar por ahí en cualquier momento y depositarla en ese buzón ahí no pasará nada. Si es que estamos bendecidos con ello, usted puede traerlo también en cualquier momento cuando estemos aquí en este lugar. Vamos a entrar este día a la palabra del Señor, y en el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 10 y versículo 11 es nuestro versículo donde hemos estado tomando base todas estas semanas anteriores. Me gustaría que vayamos en la Biblia, en Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, ahora Dios, que tu palabra cumpla el propósito, Señor, para el cual es enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 3, versículo 10 comienza diciendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora, si entendemos bien esto, es algo, a la iglesia se le ha dado una misión por cumplir en este tiempo. Y hay cosas, mis hermanos, que los antiguos quisieron saber, quisieron entender, pero no era el tiempo para que ellos lo supieran. Pero nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos, a nosotros hemos visto y estamos viendo el panorama quizás completo desde Génesis y casi llegando a Apocalipsis. Todo lo que ha acontecido, y nosotros que estamos alcanzando los últimos tiempos tenemos un panorama más amplio de todo. Para los antiguos quizás les fue difícil entender cómo vendría el Mesías, quién sería, dónde aparecería. Para ellos era un misterio no revelado, aunque algunos profetas lo hablaron, como Isaías, como Jeremías, algunos de los profetas, como también David, pero ellos fueron limitados en ellos, nunca supieron la plenitud. Sin embargo, nosotros hemos alcanzado el final de los siglos, tenemos el panorama completo, lo que es Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y hemos estado hablando sobre el propósito de Dios. Este es el tema número 7 que vamos a estudiar hoy en día. Pero antes de entrar al tema número 7, un recuento de lo que hablábamos las semanas anteriores. Y hablábamos, mis hermanos, que en el propósito eterno de Dios hay unos que fueron guiados por la ley y otros, los que ahora estamos, que somos guiados por su gracia. Hablábamos en esta parte que aun cuando los hombres, los guías espirituales del Antiguo Testamento que guiaron a un pueblo a través de la ley, ellos cuando se acercaron a Dios conocieron ciertas porciones de la gracia de Dios. En los tiempos que vivimos ahora son tiempos de gracia. Pero hoy día vamos a estar hablando en el tema número 7, en el propósito eterno de Dios. Vamos a estar hablando sobre otro tema muy importante dentro del propósito eterno de Dios, y le hemos puesto este día como tema el propósito eterno
es un misterio que ahora es revelado. El propósito eterno es un misterio que ahora es revelado. Así le daremos el tema a este día. Y vamos a profundizar en esto, y espero tener la soltura suficiente. Le pido a Dios que me ayude en esto para poder darme a entender con mucha claridad lo que quiero transmitirle, porque puede ser que mal entendido, si usted no me sigue, si usted no sigue la línea, puede usted quizás confundirse. Y no es para confusión, la palabra no es para confusión. Por eso yo le pido a usted que preste mucha atención y que entienda lo que yo este día le estaré enseñando. Yo quiero decirle primero que estamos hablando de los propósitos eternos, y yo quiero decirle a usted que Dios, como primer punto, Dios es un Dios de eternidades. Dios no está compactado en la eternidad, y quiero que usted vea a este día, ponga una imagen en su corazón, porque si la Biblia dice que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y muchas veces pareciera que cuando hablamos de esto es como algo muy extenso, muy grande, que nuestra mente diminuta no lo logra entender y lo ve como hasta aburrido. ¿Cómo es de los tiempos, desde los tiempos a los tiempos? Y esto puede ser algo que puede traer en ciertas personas hasta aburrimiento. Pero yo quiero decirle este día, Dios es Dios de eternidades y no está compacto en la eternidad. En otras palabras, en la eternidad de Dios hay etapas en las cuales ya fueron establecidas, donde van cambiando. Así como la ley surgió y vino a ser efectiva en un tiempo y se movió en un tiempo, así aparece el tiempo de la gracia, y estamos viviendo en ese tiempo de gracia ahora, pero también estamos apuntándonos a un milenio, y de eso no voy a hablar porque no soy quizás el idóneo para hablar de eso. Quizás habrá otros que son más idóneos para ello, pero son tiempos. Entonces, dentro de la eternidad de Dios, Dios no es un Dios que está compacto. Dios es un Dios de eternidades. Ahora mire esto. Dios, escuche bien, Dios es la habitación de la eternidad. En otras palabras, cuando hablamos, mis hermanos, de la eternidad, hablamos de que Dios mismo es la habitación de esa eternidad, porque Él es eterno, Él es el eterno, y como Él es el eterno, Él es el que le puso eternidad a todas las cosas. Si Él no fuera eterno, quizás nosotros tampoco estaríamos predicando de la eternidad, y no estaríamos hablando de todas las cosas que existen, las que van a prevalecer. Dios es Dios de eternidades. Ahora, yo quiero que antes de entrar en este punto, me gustaría que vayamos a entendiendo esto un poco. En Primera de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 8, hay algo muy interesante, porque estamos hablando de que el propósito eterno de Dios es un misterio que ahora es revelado. Es un misterio que antes para los antiguos no les era fácil entender, pero para nosotros sí, porque ya ha sido revelado. Es un misterio que ya ha sido revelado. Ahora vamos a hablar de uno de los misterios de los antiguos que ellos no lo comprendían a plenitud. Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 27 dice así. Miren esto. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta, mire esto. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice aquí: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, miren esto, dice, él está diciendo, el escritor está diciendo, ¿cómo es eso que Dios va a habitar en la tierra? Y dice él, si los cielos de los cielos
no pueden contener tu gloria, ¿cómo es que vas a habitar en la tierra? Eso es lo que está diciendo. Ahora mire, dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El escritor está diciendo algo que no lo entiende, no le ha sido revelado, porque él está viendo a Dios como un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y ahora dice, ¿cómo es que ese Dios va a venir a habitar en la tierra? Pero va más extremo, dice, ¿cómo es posible que va a venir a habitar en un templo? Ahora mire esto, esa es algo que para estas personas era un misterio, pero para nosotros ya no es un misterio. Ahora nosotros sabemos, y creo que esto lo debe de llevar a usted a amar mucho más a Jesús. Porque si usted ve lo que está viendo el escritor con la grandeza de Dios, y ahora él reducirse a venir a la tierra, si los cielos no lo pueden contener la gloria, ¿cómo es que él va a habitar en la tierra? ¿Y cómo es que va a habitar en un templo? Pues miren lo que dice de Jesús. La Biblia dice que Jesús, siendo rey, siendo Dios, vino a la tierra y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ahora, usted puede ver que eso que ellos no entendían en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 27 es un misterio para ellos, pero para nosotros no es un misterio, porque sabemos que Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Dios mismo vino a la tierra. Ahora, cuando hablamos de los propósitos eternos de Dios, que es un misterio que ahora es revelado, en el libro de Efesios habla sobre ello, pero vamos a hablar un poco sobre estos misterios. Quiero que usted sepa que hay un panorama desde principio a fin que le llamamos eternidad, pero esta eternidad la vamos a clasificar en 3 etapas diferentes. La primera de ellos, quiero que usted vea lo que sucede antes, mis hermanos, que existiera lo que ahora tenemos nosotros, lo que le llamamos la eternidad presente. Nosotros estamos ahorita habitando en una eternidad presente. Antes de ello hubo algo que le llaman en la preeternidad. ¿Qué habitó en la preeternidad? Fue en la preeternidad, mis hermanos, donde se llevó a cabo, se planificó todo lo que se llevaría a cabo en la eternidad. Entonces, la preeternidad es donde Dios planifica todo para llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que le llama la preeternidad. Después de esto, mis hermanos, vino la eternidad presente, es donde estamos ahora. Y después de lo que estamos ahora, de la eternidad presente, es lo que va a pasar cuando disfrutaremos de la poseternidad, o sea, la eternidad futura. Antes de que tuviera el tiempo de nosotros, se planificó todo. Nosotros estamos en el tiempo presente de la eternidad, pero estamos marchando hacia un propósito eterno, que es la eternidad futura, donde todas las cosas van a tornarse de forma diferente. En esta tierra todo es temporal, pero nosotros estamos avanzando hacia algo que es eterno, y eso es la poseternidad, donde ya nuestros cuerpos humanos ya no van a ser afectados, porque ya no van a ser cuerpos humanos, sino cuerpos espirituales, cuerpos eternos, donde ya no son afectados por el tiempo, ni por las enfermedades, ni por las dolencias, ni por la vejez, porque entraremos a lo que es ya la culminación de aquello que había sido planificado antes de la eternidad. Entonces Dios primero planifica
ejecuta un plan y ahora está llevándonos hacia la meta, lo que es la poseternidad. Nosotros estamos en la eternidad presente, pero estamos viviendo algo que se planificó antes. Dios lo había planificado en la preeternidad. Ahora bien, Dios ha decidido armar todo un propósito para esta eternidad presente, y es en la cual nosotros estamos viviendo. Dios tiene un propósito, y por eso es importante que usted entre en ese propósito, porque Dios armó todo eso, mis hermanos, porque Él nos está llevando a la poseternidad. Pero para que lleguemos a la poseternidad, tenemos nosotros ahora que hacer nuestro trabajo en Él, caer en los propósitos eternos de Dios. Porque si nosotros no nos encontramos trabajando en los propósitos eternos de Dios, no vamos a llegar a la eternidad verdadera, en la que nos está esperando más adelante. Y por eso es que Dios nos convoca. Dios llama y Él dice ser salvos todos los términos de la tierra, porque el propósito de Dios es que todos se salven. El propósito de Dios es que todos se encuentren con Él. El propósito de Dios siempre fue que el hombre fuese eterno. Él no quiere que ninguno se pierda. Él busca que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Él nos convoca, Él nos llama para que nosotros caminemos en sus propósitos eternos presentes. Así es que ahora, iglesia, yo te digo, tú eres convocada, tú eres llamada por Dios para trabajar en los propósitos eternos presentes, porque nos está esperando la eternidad, para lo cual nosotros fuimos llamados a vivir. Efesios capítulo 1 habla de algo muy interesante. Efesios capítulo 1 versículo 9 y versículo 10 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Miren eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es, mis hermanos, en la preeternidad. Y dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, eternidad presente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eternidad presente, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si usted ve, está hablando, mis hermanos, es muy importante que usted vea que ahí nos ha llamado a nosotros, nos ha convocado para darnos a conocer ese misterio que antes no había sido revelado. Ahora nos está dando a conocer a nosotros. Él se había propuesto ya desde antes reunir todas las cosas en Cristo, tiempo presente, en el tiempo que vivimos, reunir a su iglesia, reunir a sus escogidos, darle a conocer sus misterios, algo que antes no lo pudieron conocer los antiguos, pero ahora se nos ha dado a conocer a nosotros. Eso es lo que dice, se había propuesto preeternidad. Es ahí donde planea todo. Ahora bien, la naturaleza carnal, escuchen bien, es gobernada por lo temporal. Todo, mis hermanos, aquel que vive en la carnalidad está pensando en lo temporal, está pensando en lo de ahora y no piensa en la eternidad. Ahora, estas personas con naturaleza carnal, naturaleza temporal, no entienden las cosas eternas. ¿Y por qué no las entienden? Porque estas cosas espirituales eternas solo les es dada a conocer a los espirituales. Porque el hombre espiritual es que entiende lo eterno. Porque el hombre espiritual es conectado con su origen. Cuando nosotros venimos a Cristo,
cuando le abrimos nuestro corazón a Él, cuando comenzamos a conocer de Él, entonces nosotros comprendemos que nuestro propósito no surgió el día que naciste. Porque cuando tú comienzas a conocer las cosas espirituales, te das cuenta que antes de lo presente ya había un plan establecido para ti. Ya había una asignación la cual Dios había predestinado para que anduvieses en ello. Entonces cuando una persona cambia de lo carnal a lo espiritual, comienza a conectar con su origen. ¿Y cuál es su origen? Su origen no es cuando nace, sino su origen es cuando Dios lo planificó, cuando Dios decidió darte vida, cuando Dios designó, y eso fue antes, mis hermanos, antes, mucho antes de la fundación del mundo, y eso lo veremos más adelante. Así es que yo quiero decirle a usted, cuando una persona espiritual, mis hermanos, se conecta con Dios, no se conecta con su pasado, o sea, su vivencia, sino se conecta con lo antes, porque Dios tenía planes antes. Mis hermanos, eso es lo que dice David: antes que yo naciera, antes que estuviera en un embrión, mis ojos te vieron. Porque no se trata de cuando tú naces, sino de mucho antes, un plan que Dios ya había trazado antes de la eternidad, crear una generación para Él, que viviera para Él. El hombre espiritual no resuelve su pasado removiendo sus pecados. El hombre espiritual resuelve su pasado cuando recuerda que fue amado antes de la fundación del mundo, que fue escogido antes de la fundación del mundo. La iglesia pierde demasiado tiempo queriendo resolver el pasado de la gente, pero yo quiero decirte una cosa: Jesús fue el encargado de resolver el pasado de la gente. Fue Jesús que pagó por tus pecados. Tú eras incapaz de resolver tus problemas de pecados. Fue Jesucristo en la cruz el cual te liberó del pecado y de la muerte y te dio vida, juntamente con Él resucitándote de los muertos. El problema del hombre, mis hermanos, no lo puede resolver el hombre. El problema de la humanidad lo resuelve Cristo. Cuando vienes a Él, Él es el encargado de resolver tus problemas, porque Él ya lo había predestinado desde antes. Ya había trazado un plan de donde el hombre caería, pero también sería rescatado. Por un hombre entró el pecado, por un hombre era necesario que saliera el pecado. Por Adán, mis hermanos, todos pecaron. Por Cristo Jesús todos fueron salvos. Entonces tienes que tener cuidado con esto, porque el hombre, aun cuando ha venido a Cristo, quiere resolver sus problemas humanamente, cuando Cristo Jesús ya lo había planificado todo. ¿Cuánto la iglesia pierde tiempo queriendo resolver los problemas del pasado? Los problemas de tu pasado los resuelve Cristo. Cuando tú vienes a Él, cuando confiesas, cuando te apartas, Jesús ya lo había resolvido desde antes. Mis hermanos, no pretendas resolver un pasado con una naturaleza carnal. Cuando el hombre cambia, escucha bien, pero cuando el hombre cambia de naturaleza carnal a naturaleza espiritual, el hombre ahí comienza a resolver todos sus problemas. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual vuelve al principio. Porque al principio Dios los hizo espíritu. Es uno de los problemas de los seres humanos. Porque vivimos devastados por nuestro pasado. Pero cuando tú vienes a Jesús, todo tu pasado, o sea, de tu nacimiento a la edad que tienes hoy en día, eso, mis hermanos, pierde valor, porque comienzas a ver desde tu punto de vista eterno y no desde tu punto de vista humano temporal.
Así es que sucede que cuando ya te ves como un ser espiritual, que ya fuiste llamado desde antes de nacer, ahora puedes entender que si tu padre no te ama, no hay problema. Y comienzas a ver que si te abandonan, no hay problema, porque fuiste amado por Dios. Por eso es que Jesús les dijo, aunque padre o madre te dejara con todo y eso, tu papá Dios, Él ha prometido que te va a recoger. Cuando tú ves desde el punto de vista espiritual, tú te das cuenta que te pudo haber dejado tu papá, te pudo haber dejado tu mamá, pero Dios nunca te dejó. Él siempre estuvo contigo, Él siempre ha estado y siempre estará, porque Él ya lo había planificado, porque fuiste amado por Dios, escucha bien, antes, desde la fundación del mundo, y eso lo resuelve todo. Hay un atraso que se le da a la vida en la carne, pero el espiritual lo resuelve todo. ¿Cuántas personas viven atados con heridas, con dolores, porque han sido defraudados y les cuesta sanarse de esas heridas? ¿Por qué? Porque lo están viendo desde el punto de vista carnal, humano, temporal. Pero ¿sabes qué? El espiritual decide perdonar. El espiritual resuelve sus problemas más rápido, dejando ir a las personas libres. Hay cosas, mis hermanos, que tienen que revelarse. ¿Sabías usted que Corintios habla de las cosas temporales? El libro de Corintios fue escrita, mis hermanos, a personas carnales. Fue escrita, mis hermanos, a personas para que resolvieran problemas carnales. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, dice así la palabra del Señor, un versículo muy conocido. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. El libro de Corintios, mis hermanos, fue escrito, mis hermanos, a personas carnales y a resolver problemas, conflictos carnales, de celos, de contienda, de pleitos, de chisme, de todas estas cosas. Él no era la intención de hablarles cosas terrenales, pero Él tiene que hablarles así porque todavía sois niños. Pero Él les dice, pero el deseo de Él es hablarle cosas espirituales, es cosas más allá de eso. Y sabe una cosa, Efesios, mis hermanos, le es abierto. Cuando habla en Efesios, le es hablado a personas espirituales. Por eso es que cuando comienza a hablar en Efesios, comienza a hablar de cosas eternas. Corintios está hablando de cosas terrenales, temporales, problemas de la iglesia, pero Efesios está hablando de cosas eternas. Y mucho la iglesia se consume hablando de cosas temporales, resolviendo problemas, y la iglesia, mis hermanos, no conoce aquellas cosas eternas. Necesitamos hablarles de la eternidad. Necesitamos entender, mis hermanos, que nosotros fuimos llamados a la eternidad y que estamos viviendo en un presente, pero que estamos apuntando hasta la eternidad. Pablo en Efesios no trata asuntos temporales. Pablo en Efesios está tratando asuntos eternos. ¿Y sabe qué? El propósito eterno no fallará, porque no está sujeto a lo temporal, sino a lo eterno. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
está hablando, mis hermanos, de eternidad. Dios, mis hermanos, Dios no es espontáneo, Dios no improvisa, Dios todo lo piensa con tiempo y Él determina y luego hace. Muchos de nosotros simplemente hacemos las cosas en el momento y como nos salga, y a veces hasta decimos, yo mismo he dicho eso a veces, que a veces cuando planeamos las cosas como que no salen bien. ¿Ha escuchado eso usted? Y a veces decimos, a veces salen mejor las cosas sin planear. A veces así decimos. Pero Dios no es así. Dios todo lo planea. Dios lo había establecido. Primero lo planea y después lo ejecuta. El problema es que nosotros planeamos y planeamos mal, y cuando ejecutamos no salen las cosas bien. Pero Dios no es así, porque Él cuando planea, planea bien, porque traza bien el presente, el pasado y el futuro, y cuando Él planea, ejecuta y va a tener efecto. Por eso cuando Él dice que la iglesia, mis hermanos, la iglesia prevalecerá, que irá adelante siempre, que nadie la puede detener. Él ya lo planificó, Él ya lo estableció, Él lo está ejecutando, y Él sabe que ningún principado, ninguna potestad, nadie puede detener a la iglesia, porque va hacia adelante. Y aunque tú digas, pero este virus los está aislando, pero te quiero decir, un virus no puede detener a la iglesia, no la detendrá, porque ya hay un propósito, ya hay algo establecido por Dios y nadie la puede detener. No tengas miedo, porque la iglesia va hacia adelante. Ni una tribulación la podrá detener, porque ya lo estableció Dios. Vamos hacia adelante, vamos hacia la eternidad. Eso es importante que nosotros entendamos. Mis hermanos, en lo que se determina en la naturaleza espiritual, nadie puede detenerte. En lo que determinas, todo lo que determinas en la naturaleza espiritual, nadie puede detenerte, porque nadie puede detener a Dios. Porque todo lo espiritual cae en el propósito eterno de Dios. Pero cuando tú determinas algo en la naturaleza humana, en lo carnal, en lo temporal, cualquiera puede detenerte, porque no cae en el propósito de Dios. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es espiritual. La iglesia no es carnal. La iglesia no ha sido llamada a ser carnal, sino espiritual. Una iglesia espiritual nadie la puede detener. Una iglesia carnal cualquiera la detiene. Porque la iglesia carnal es de doble ánimo. Pero la iglesia espiritual es imparable. Le vuelvo a repetir, la iglesia carnal es de doble ánimo. La iglesia espiritual es imparable. Dios nos ha llamado a nosotros. Y sabe una cosa, Dios nos da el propósito, nos revela su propósito, porque este misterio, cuando cae, mis hermanos, en carnales, no lo pueden ejecutar. Solo lo pueden ejecutar los espirituales, porque solo los espirituales conocen el propósito de Dios. Mire eso. Dios esconde un misterio a los naturales para que no lo entiendan, para que no lo puedan ver, porque ese misterio solamente se puede ser revelado a los espirituales.
Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 6 en adelante. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo hace bien claro, mis hermanos, que la sabiduría de Dios, que la revelación, que esos misterios no son dados a conocer a los carnales, sino a los espirituales, a los que han alcanzado madurez en el Señor. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras, enseñanzas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Las cosas que son ocultas a los inmaduros y a los carnales son reveladas a los espirituales, cosas que pertenecen a la sabiduría de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay cristianos hablando de las profundidades de Dios, refiriéndose a lo que reciben. Muchas personas piensan que reconocer las profundidades de Dios es recibir un montón de beneficios de Dios, pero los espirituales se refieren a las profundidades, y cuando hablan de los misterios de Dios es cuánto lo conocen. Es importante que nosotros entendamos la palabra del Señor. Es importante que nosotros vivamos, mis hermanos, para Él. Es importante que nosotros anhelemos conocer sus misterios. Si usted dice, yo quiero conocerle a Dios, yo quiero conocer tus profundidades, usted no está pidiendo conocer las cosas materiales. Usted lo que quiere conocer es su corazón. Mis hermanos, anhele conocer el corazón de Dios. Cuando la iglesia busca conocer el corazón de Dios, se encontrará con la más grande bendición, mis hermanos. Ahí los coches, las casas, las finanzas pierde valor, porque conocer el corazón de Dios, mis hermanos, es conocerlo todo. Anhelemos conocer a Dios. Y Pablo, eso es lo que está diciendo. Él anhela que la iglesia conozca a Dios en esa intimidad, conozca, hermanos, todo lo que Él nos ha llamado. ¿Sabía usted que las profundidades de Dios, lo más íntimo de Dios, es que conozcan a su Hijo? No hay cosa más grande que agrade a Dios
que toque el corazón de Dios, que conozcan a su Hijo. ¿Se recuerda aquellas veces cuando se apareció allá en la transfiguración? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. El gran anhelo de Dios es que conozcamos a su Hijo, porque si conocemos a su Hijo, lo conoceremos a Él. He ahí, por eso es que los discípulos dicen: queremos, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo de estar con vosotros y todavía no me conoces? El anhelo de Dios es que conozcan a Jesucristo, que conozcan a su Hijo. Conocer las profundidades de Dios es conocer a Jesús, mis hermanos. Es conocer lo más hermoso que usted tiene. Lo más hermoso que un hombre, que una pareja, que una familia tiene son los hijos. Por ellos es que uno trabaja, por ellos es que uno se desvela, porque uno quiere sentirse orgulloso de los hijos. Y sé que aún los hijos muchas veces se sienten avergonzados que los padres los presenten, pero para un padre presentar a un hijo es el orgullo más grande. Qué bonito se siente cuando un padre: este es mi hijo, esta es mi hija, y uno quiere que todos lo conozcan, lo sepan. Pues papá Dios anhela que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Conozcamos al Señor Jesús y estaremos conociendo a Dios mismo. Mis hermanos, Dios confía a sus hijos solamente a los espirituales. Yo quiero este día decirle a usted: estamos viviendo en el tiempo donde nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. Nadie puede llegar a la eternidad, a la poseternidad, si no lo aceptas hoy en la eternidad presente. Porque nosotros estamos viviendo una eternidad. Usted, si es un hijo de Dios, está viviendo ya en la eternidad con Dios, pero es la eternidad presente. Pero le espera la poseternidad, donde ya va a estar no en la tierra, ya va a estar directamente con Él. Y no puedes llegar al final, a la eternidad, a la poseternidad, donde ya no habrá ninguna dolencia, ningún dolor, ningún sufrimiento. No puedes llegar a la culminación de ese punto, el término de la eternidad, si ahora no vienes a través de Jesús. Yo te invito este día, mi hermano, a que vengas a Él, a que le conozcas a Él, a que le aceptes a Él, porque es Él, mis hermanos, el que te va a llevar hasta ese lugar. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Dónde estás en tu caminar con el Señor este día? Estás tan cerca como a una oración en este día. Y yo quiero invitarte este día a que tú puedas abrir tu corazón a Él y que comiences a buscarle, y que comiences a caminar, y que comiences a avanzar en los propósitos eternos de Dios. Porque hay un trabajo que hacer hoy presente. Hoy en día es un día de salvación. Si hoy escuchas su voz, no endurezca su corazón. Yo te invito a este día que entres a los propósitos de Dios. Entres a través de Jesús. Lo que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo, ahora lo está haciendo. Ahora lo está acercando a ti
para que vengas a Él. Yo te invito este día a que vengas a Jesús, a que vengas a Él. Solo te leo este último versículo, dice el Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirte, antes de que el mundo se estableciera, antes de que lo formase, ya Dios te había escogido. Dice según, el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él ya te había escogido antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, tu salvación, tu entrega, tu caminar, tu vida espiritual, tu santidad, ya había establecido antes de la fundación del mundo. Ya había sido trazado un plan para tu vida. Solo lo que tienes que hacer hoy en día es venir a Él, reconocer quién eres y reconocer que es Jesucristo, es la única entrada la cual puede llevarte hacia esa eternidad. Si tú eres uno de los que has estado escuchando este día, yo te invito que este día tú puedas abrir tu corazón a Él y venir una vez más a su presencia. Oro a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has llamado, Dios, y tus propósitos son eternos, Dios, y nos llamaste desde la eternidad y vamos hacia la eternidad, Señor. No permitas que nuestra vida, Dios, se torne carnal, temporal, humana, Dios, natural, sino que nuestra vida espiritual avance, crezca, se desarrolle y llegue a conocer tus misterios, Señor. Que podamos recibir la revelación del cielo, Dios, a nuestra vida, y que podamos, Dios, caminar, Señor, hacia esa eternidad, Señor, la cual ha sido preparada, Dios, para todos los que te aman. Padre, yo oro, Dios, para que todos los que están escuchándome en este día, Dios, sean tocados, sean transformados, sean compungidos, sean cambiados, Dios, y puedan venir a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que tu palabra cumpla ese propósito, Dios, y que sean salvos los términos de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, les predico tu palabra, Dios, para que ellos, Dios, puedan escucharte a ti, Señor, y puedan venir a ti, Señor. El camino fue trazado, Dios. La salvación está a la puerta y toca. Y este día toca a tu puerta. Ven a Él. Si aún todavía no le aceptas, Él está dispuesto a hablar contigo. La invitación es para ti este día, para que seas salvo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo bendigo a tu iglesia y a todos los que nos escucharon este día, Dios. Padre, que tengan una semana de bendición, Señor. Que caminen hacia los propósitos eternos, Dios. Que no se detengan en lo temporal, Señor. Que avancen, Dios, en el llamamiento que tú les has hecho, Dios. Padre, los bendigo con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén.